está con nosotros a esta hora. Señor Gómez, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, les damos un saludo especial a usted y a los oyentes. Son unas palabras muy duras las suyas de las últimas horas. Sí, lamentablemente al final del debate algunos miembros de la oposición querían desviar la discusión y trataron de poner ahí algunos temas del partido y buscar algunos hechos históricos, pero bueno, finalmente pues había que decir algunos puntos y se dijeron. Creo que todo el mundo conoce los videos. Aló. Lo estamos escuchando, claro que sí. Todo el mundo conoce los videos y conoce la información de un portal oficial del ELN donde aparecen esas situaciones. Yo tengo en mi poder el material y lo pondré a disposición de las autoridades competentes cuando me lo exijan. Senador, aparte de lo que diga este portal del ELN, ¿qué otras pruebas tiene usted de la presencia, del apoyo del ELN a Francia Márquez? ¿Le da usted toda la credibilidad a este portal? Pues yo diría que uno en ese tipo de apoyos tiene que tener ciertas condiciones. Digamos que probablemente Francia Márquez no ha pedido ese apoyo, pero también tengo que expresar que en ningún momento ha salido a rechazarlo. Doctor Gómez, le saluda William Calderón. ¿Tiene vínculos Francia Márquez con el ELN o con las FARC? O como lo menciona usted, ese portal que también lo habíamos puesto en evidencia aquí en la FM, es un apoyo orgánico, es una cosa espontánea que surge de la guerrilla del ELN. No tengo, digamos, los elementos para decir si son vínculos, si es un apoyo directo o es un apoyo orgánico, pero lo cierto es que existe un apoyo a través de una página oficial del ELN que no ha sido solicitado probablemente en virtud de la buena fe, pero tengo que ser claro que en ningún momento la candidata a vicepresidente ha salido a rechazarlo. Claro. Yo creo que eso no es la discusión. Claro. Ahora, ¿qué significa que las FARC y el ELN, las dos organizaciones terroristas que le han causado miles de muertos a este país, apoyen a quienes podrían conformar el próximo gobierno en Colombia? Es decir, si las elecciones fueran hoy, el presidente es Petro. Pues precisamente, fíjense ustedes, que lo que se empieza a discutir en ese momento cuando uno de los senadores de la oposición toma la palabra es que dice que Colombia quiere el cambio. Y entonces, pues cuando hace toda la referencia y descalifica por completo todo lo que ha sucedido, descalifica el debate al registrador, que creo que tiene que ser el eje hoy de la discusión para tener unas elecciones transparentes, presidenciales en primera y segunda vuelta, pues lo que tocaba era decir cuál es el cambio de las FARC y el ELN, el cambio de lo que ha sucedido en Cali o el cambio de lo que está sucediendo en Chile y en Perú. Senador, le pregunta Santiago Ángel, pero usted es el presidente del Senado, por ende el vocero del Congreso de la República. ¿Qué tenía que ver el apoyo evidente en la práctica del ELN a Francia Márquez, lo digo por el portal, por la publicación, con el debate sobre los errores de la registraduría en las elecciones? ¿Por qué se terminó hablando de ese apoyo a Francia Márquez si el debate era las elecciones y además con la inasistencia del registrador Vega? Claro, mire Santiago, es que el debate se realiza todo el tiempo sobre el registrador Vega, se identifican por lo menos 10 puntos entre irregularidades y suspicacias que empiezan con una reunión en Madrid con Gustavo Petro e Indra, la empresa que tiene el manejo del software de la registraduría en Colombia, de los escrutinios y otro tipo de contratos al interior de la registraduría. Resulta que la persona encargada de firmar esos contratos, que es el señor Alejandro Campo Valero, hoy director de informática de la registraduría, fungía como representante legal de Indra Limitada hace algunos años. Y esto ni siquiera se informa, ni siquiera se pone en comunicación, no pasa absolutamente nada. Luego, 3 semanas antes de las elecciones, los alfiles políticos del pacto histórico empiezan a anunciar un supuesto fraude. El día de las elecciones, una hora después de cerrar las urnas, de iniciar los escrutinios, el preconteo, mejor aún no escrutinio, sino preconteo, anuncian que han identificado unos fraudes a través de un software mágico y de un software de inteligencia artificial. Y luego, como por arte de magia, empiezan a aparecer votos y pues están sumando hoy casi 500,000 votos de más. De manera que todo lo que ha venido sucediendo es que nos están planteando que hubo un supuesto fraude, tenemos todos los elementos para pensar que fue al contrario, un único partido se beneficia y ahora quieren decir que es la institucionalidad, que es el gobierno, que son los partidos afines al gobierno los que hemos realizado un fraude.
y tratan de descalificar el debate por completo. En ese marco, arremeten contra el Partido Conservador, y ese contexto de la respuesta al senador Wilson Arias se da en el marco de un derecho de réplica, porque había sido absolutamente descalificante y absolutamente tendencioso con sus afirmaciones. Simplemente fue eso, pero no era que esto tuviera conexión con el debate de Francia Márquez, sino que lo que querían al final era desviar completamente la atención. Sí, senador, pero entonces, si lo entiendo, para usted no han sido suficientes las explicaciones de la misión de observación electoral, que ha dicho que los errores y los 400.000 votos que aparecieron corresponden a un error de diseño en los formularios porque no se contaron en 24.000 mesas los votos del pacto histórico que quedó en el diseño abajo de todas las listas de los demás partidos. ¿Eso ya está suficientemente explicado? ¿Para usted no es suficiente? No, claro que no, de ninguna manera, eso no es suficiente. Es imposible que la tasa de crecimiento en la revisión de 25.000 mesas solamente favorezca a un partido, porque ayer, por ejemplo, uno de los senadores que exponían le hablaba al Movimiento Colombia Justa Libre del tema y decía, mire, es que la revisión de 25.000 mesas en el porcentaje que ustedes sacaron significa 20 votos, probablemente. Sí, pero yo le quiero decir, el Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical, estuvieron muy cercanos a la votación del pacto histórico inicial. El pacto histórico estaba en 2.300.000 votos y el Partido Conservador en 2.250.000 aproximadamente. Y de un momento a otro aparecen 500.000 votos de la nada y cambian completamente los números. Aparte de otro elemento que habíamos planteado, que era el registro de cédulas de manera electrónica, que lo prohíbe de manera expresa la ley. Así que esto no es de poca monta, no es menor, es un asunto serio y la petición de verdad es que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes, determinen las causas y las responsabilidades y, si es posible, puedan nombrar un registrador ad hoc que garantice la transparencia y la legalidad en las elecciones de presidente. Doctor Gómez, ¿cuáles son sus hipótesis frente a este tema? No, las hipótesis es simplemente una serie de irregularidades que señalamos en el debate, las consideramos, se pusieron en evidencia, se entregaron a las autoridades de control, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a todas las entidades, y aspiramos que a través de las investigaciones se pueda determinar cuál es la responsabilidad. Yo creo que el hecho de hablar de los testigos electorales que no tuvieron la plataforma la mayoría de partidos, salvo el pacto histórico para hacer presencia en las mesas, los jurados de votación, cuál fue el algoritmo o quién lo diseñó para escoger esos jurados de votación y cambiar los anteriores que llegaron sin ninguna capacitación. Y adicionalmente, el registro de las cédulas. Digamos, son 3 o 4 elementos que alrededor de toda la puesta en escena que ha planteado la oposición en este país, pues todo parecía organizado alrededor de un posible fraude, pero en favor de ellos, diría yo. Si eso sucede en las elecciones presidenciales, ni siquiera vamos a tener segunda vuelta, les quiero decir. En esto usted pide que se retire el registrador. ¿Qué responsabilidad tendría el registrador en todo esto? No, fíjense, no es necesario que se retire, es necesario que venga alguien con el conocimiento, que venga alguien con la información suficiente, que tenga la experiencia necesaria para atender un evento electoral de esta magnitud en el país, y lo más importante, que garantice a través de la obtención de software eficientes y de todos los mecanismos de alerta, de vigilancia, de abrir a los órganos de control y a los partidos políticos la supervisión de esas elecciones, permita que sean transparentes. Eso lo puede hacer el registrador en ejercicio, simplemente que para ese evento, elecciones presidenciales, primera y segunda vuelta, pueden designar un registrador que no tenga o un conflicto de intereses o que no esté inmerso en una discusión o en un debate como el que hoy está inmerso Alex Vega. De cara a las elecciones presidenciales y de cara a la protección de la democracia, la pregunta para ustedes, esto de seguir con la retórica, la narrativa de que en Colombia hay fraude electoral, ¿no alimentaría una justificación de alzada violenta de Gustavo Petro en caso de que pierda las elecciones o en caso de que Fico Gutiérrez pierda las elecciones, que son los dos candidatos más importantes hoy en Colombia? Podría ser, pero fíjese usted que la narrativa del fraude electoral no lo planteamos los partidos de la institucionalidad. Si usted recuerda, cuando empecé esta conversación, le conté que 3 semanas antes de las elecciones los alfiles políticos del pacto histórico anunciaron fraude electoral en contra del pacto histórico. Y con esa retórica han venido recuperando curules, están hablando ya
de una supuesta quinta curul en el Senado de la República. Eso no tiene precedentes en Colombia. Estamos hablando de más del 25% a favor de un solo partido en un solo evento electoral y en un solo escrutinio. Si esa diferencia se planteara en la primera vuelta presidencial, le garantizo que no llegamos a la segunda vuelta, no hay cómo llegar. Eso no tiene precedentes. Entonces, la retórica del francés no le está planteando la institucionalidad. Lo que pasa es que después de ver todos los antecedentes, revisando las irregularidades y las suspicacias que se han generado alrededor de Indra, del registrador, del director de informática de la registraduría, de lo que han planteado algunos de esos alfiles políticos del pacto histórico y el aumento irregular de 4 o 5 curules, pues se prenden las alarmas, y cuando revisamos en serio lo que ha venido sucediendo, pues sí, hay mérito para que las autoridades investiguen, y es lo que estamos pidiendo, que se investigue a fondo y que si es necesario, y ojalá lo podamos hacer por el bien de Colombia y de la democracia, se nombre un registrador ad hoc para este evento electoral. Son las 6 de la mañana, 52 minutos. Doctor Juan Diego Gómez, presidente del Congreso de la República, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. A usted, Luis Carlos, muchas gracias.